personas con una gran memoria no siempre tienen sentido común. Y si estas personas con una gran memoria han estado memorizando durante 11 años, en una edad ya difícil, viviendo con sus padres, pues a veces hay gente con trastornos de la personalidad, con trastornos afectivos y con problemas muy graves. De verdad, problemas psiquiátricos graves. Y esto es un problema de nuestro sistema de oposición. Y sé que lo que estoy diciendo no es políticamente correcto, pero os aseguro que lo he vivido por desgracia. Otra de las cosas que quería comentar es, de todo lo que se destila de esto, es lo ameno que resulta leerlo. En este libro hay una especie de sabiduría vital y de humanidad concentrada. Hay críticas, obviamente, hay críticas por la subjetividad, por las envidias, por cómo funciona la psique humana. Hay un inmenso interés por la psicología humana, tanto femenina como masculina. Pero sobre todo hay una gran compasión, una gran humanidad. A todos los personajes, algunos de ellos parecen alter egos del propio autor, se los juzga mejor dicho, no se les juzga, se les describe con mucha ternura. Y esa ternura yo creo que es de agradecer porque creo que es el signo de los grandes autores. Es por lo menos lo que decía Tolstoy. La literatura es aquel paraje donde todos tienen derecho a explicar sus motivaciones y a no ser juzgados. Y creo que esto José Menéndez lo hace muy bien, con mucho cariño. Todos los personajes son queridos realmente y se hacen querer por el lector. Es un libro que se lee fácilmente, que se lee de un tirón, que es muy divertido, que tiene estilísticamente algunos hallazgos absolutamente originales y geniales y que es un gran, gran placer leer. Muchas gracias por escribir este libro y por compartir con todos nosotros toda esta sabiduría acumulada. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elena. Ya les decía que todos ellos nos van a dar puntos de vista, opiniones y han hecho lecturas ciertamente sugerentes, interesantes. Bien, pues Slaveva Ilieva tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, antes, a disculparme en caso de que me fallen algunos vocablos. A dar las gracias por su presencia y también por la posibilidad de poder razonar y poder dar algunas observaciones que he sacado mientras estaba leyendo el libro y agradecer al autor, porque hace un mes, hace poco, hace un mes vine aquí a España para acabar mi tesina. Y obviamente tuve que conocer, a encuestar, a hacer una entrevista a José Menéndez, más bien sobre Guinea Ecuatorial. Aquí en este libro pues vamos a encontrar también cosas de Guinea Ecuatorial. Pero si me permiten, voy a leer un poco algunas cosas que he notado simplemente por el miedo de que no se me escapen algunas cosas, más bien como observaciones. Cuando estamos leyendo el libro de Crisol de Vivencias, lo primero que resalta es el alma tan sensible del mismo autor. Lo encontramos en cada momento. Con una majestuosidad de la palabra nos lleva a diversos lugares de la existencia humana, de las diversas vivencias, unas sufridas, otras felices, dolidas, sorprendidas, unas de amor, otras de desamor. Tocamos diferentes ángulos del planeta. Hoy estamos en Castilla. Luego, a través de otras narraciones, pasamos por las calles de Madrid y yo, siendo una guiri, de verdad, me quedo embelecida aquí por todas las bellezas y por acercarme fácilmente a la orografía y al mapa de España. Para mí, a través de este libro, a través de las narraciones, se convierte en un puzzle, como el mismo autor describe, en un mare magnum de realidades, en la carretera, por ejemplo, de repente panamericana. Y enseguida me acuerdo de también, y realmente habiendo visto esto en Salvador, en Guatemala, vuelven a repetirse como si fueran las mismas memorias, como si fueran las mismas vivencias tan cercanas, tan reales. Y de repente aparece en otra narración el acento tan argentino y otra historia humana se esté entrelazando.
con unas sutilezas y descripciones tan vivas, como por ejemplo en la isla Fernandina. O luego más tarde nos estamos paseando por los recovecos de lo inesperado y de una naturaleza y de un clima tropical. Como Elena también ha comentado, es que en cada momento nos encontramos y nos cruzamos en lo impredecible y a la vez tan real, tan real. Como son las historias, por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías, del amor y el desamor. Estas nuevas tecnologías tan moderno, nos da la modernidad en sus narraciones, sin las que no podríamos vivir, y a la vez nos destruyen las vidas. Bueno, cuando lean, vayan a ver esto. Uno encuentra el móvil, luego los mensajes, amores, desamores, pero lo dejamos como sorpresa. Y a la vez, en unos segundos, como he comentado, estas nuevas tecnologías, esos SMS, nos destruyen las vidas. Sí, digo, crisol de vivencias y totalmente de acuerdo, tal como el mismo autor ha elegido el título de su obra. Y me fascina. ¿Y por qué? Porque ahí están las pinceladas, como dice él mismo, apalabradas, a través de un crisol de personajes que podríamos ser nosotros y somos como si fuéramos nosotros mismos, con un crisol de lugares, con un crisol de destinos. Y nos sentimos en cada narración a la vez descubridores del mapamundi, a la vez descubridores del crisol de las vidas y las vivencias. A la vez cohabitamos en unos paisajes extraordinarios que de hecho son los nuestros aquí. Y yo creo que José Menéndez nos hace un guiño y nos llama la atención como que tenemos que despertarnos, tenemos que vivir ahora, el presente, y alegrarnos de las cosas pequeñas, tenemos que notarlas, tenemos que fijarnos en ellas, porque como que estamos, como el economista desalmado, que nos habla de cifras. Lo siento si hay economistas, me disculpo, simplemente sigo las narraciones. Entonces, un economista que para él son unas cifras, son unos números, son unos cálculos, y nosotros vamos a los bancos y no entendemos nada. Y hoy día, no solo en España, vivimos la crisis. Entonces, cuando queremos escaparnos, y en muchos momentos encontramos la escapatoria, que es a través de las descripciones paisajísticas, a través de la música, a través de tantos momentos, tantas cosas que de verdad que están en nuestras manos, pero como que las hayamos dejado. Y hayamos dejado de saborear realmente lo presente. Y así pasamos poco a poco a través de palabras en palabras, otra vez por los campos de Castilla, luego por la bella Francia, por Provence. Por eso, este libro para mí es tan ameno, es tan cercano, es para todos, con todos y de todos. Crisol de vivencias son realmente historias de cada día, de la vida nuestra, pero lo particular, lo específico, para mí es la fuerza del vocablo. Son unos vocablos, metáforas, eufemismos. Como traductora e intérprete son de las primeras cosas que me llama la atención. También las imágenes que plasma son tan reales. Bueno, siendo una guiri, obviamente, pues me han llamado la atención muchos vocablos. Por ejemplo, experimentó una especie de euforia crematística. Si tengo que traducirlo, perdidos al río. Luego, variables pergeñadas. No es consciente del mare magnum que se puede venir por encima. O podemos ver a una anciana, como describe él, que abanica su cansancio. O las horas postreras del día. Y son tantas y tantas. O un viento que es satírico, o un sol que es tímido, o una melancolía acartonada.
siendo extranjera me sorprenden y me gusta el juego de los vocablos, el juego de la sensibilidad de los vocablos, a decirlo así. Llueven rayos de sol, la lluvia en potencia juerguista y caprichosa. También en el, no sé si, yo creo que sí, pero por si acaso, si el mismo autor se haya dado cuenta, pero cuando estemos leyendo las narraciones nos damos también cuenta de la luz, de los muchos sinónimos de luz que él mismo está utilizando en cada párrafo, en cada momento. Luz líquida, transparente, reverbescente, confetis de luz. Su libro para mí es una luz para nosotros, que también digo luz para observar, para sentir, para imbuirse en la vida misma con los 5 sentidos. Y bueno, para no abusar con su paciencia, había preparado a leer algunos párrafos, pero yo creo que mejor a dejarlo en sus manos. Y creo que de verdad es única la experiencia porque es tan diverso el libro de por sí, nos da tantas sensaciones, tantas cosas que podríamos tocar, vivir, revivir y sentir, que realmente son realidades que como si todos nosotros cuando estemos leyendo el libro vayamos a observar, vayamos a percibirlo. Bueno, buena lectura y muchísimas gracias de verdad por la posibilidad y también por el placer de saborear el libro. Muchas gracias. Bueno, Pepe, ¿qué cosas te están diciendo, eh? Lo que Slaveva ha descubierto, quizá porque no había leído todas tus obras anteriores, es que eres poeta. Además de seductor, es poeta. Y eso se nota. Esas metáforas son metáforas realmente bien destiladas, bien trabajadas, bien pulidas, ¿no? Es que me preguntaba, perdón, me disculpo, pero me preguntaba, ¿estoy leyendo narraciones o poesía? ¿Qué es? O sea, es una fusión. O sea, me acercaba ya a la poesía. Pues lo has descubierto, es poeta también, ¿eh? No lo hemos dicho antes al presentarle, pero es otra de sus cualidades. Bien, Gracia Buisán tiene la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien, creo que sí. Bueno, me vais a permitir que hable 2 párrafos de don José porque también soy fan y además se me va a notar, no soy objetiva, o sea que también es un placer estar aquí. Entonces, bueno, pues don José Menéndez, voy a leer un poquito, ¿vale? Pero va a quedar bien. Don José Menéndez presenta su libro literario número 6, como ha dicho Basilio, una obra en prosa de relatos vitales y otros sucesos reales, pero adornados de elegante imaginación. Y no es para menos que una persona, un erudito como don José, nos deleite con sus anécdotas y sus reflexiones. Como la mayoría de ustedes sabrán, el autor de Crisol de Vivencias, que hoy presentamos aquí, es una auténtica eminencia, digna de leer y de escuchar también. Después de sus trabajos profesionales y técnicos, don José tuvo a bien dejar lo burocrático y lo legal para mostrarnos, entre otras cosas, por ejemplo, como tenemos ahí en la mesa, las verdades de la colonización española en Guinea Ecuatorial, gracias a su estancia como corresponsal en ese país. Y luego, para seguir allanando el camino, nos regaló, entre otros libros, Paris la Nuit, un libro donde muestra las caras amargas de la vida. Y ahora, de su mano, podemos disfrutar de Crisol de Vivencias, como muy bien ha dicho nuestra compañera búlgara, un libro de 27 capítulos escritos en primera y tercera persona, donde el lector se asombrará y se reirá también. Como he mencionado antes, muchos de estos capítulos son autobiográficos y otros son frutos de vivencias anexas o ajenas que llegaron al conocimiento del escritor, las cuales ha decorado con elaborada fantasía prosaica. Uno de los primeros relatos que me llama la atención bastante es por una desafortunada casualidad y coincidencia con nuestros días. Se trata de El engaño financiero y la pérdida de capital. Como don José narra en estas líneas, en las líneas de este fragmento, dice: ahora, 4 años después, cuando la estafa ha cristalizado, se siente por el contrario pesado, obeso espiritualmente, como si los millones perdidos gravitasen en su corazón.
relato que concluye con una bella descripción de una noche tenue y silenciosa, que contrasta a su vez con la rigidez y la exactitud de las explicaciones de los productos financieros y sus pertinentes variaciones de los protagonistas de la historia que sufrieron o acataron. Siguiendo con los fragmentos autobiográficos del libro, en varios de ellos se puede observar la aplomada personalidad del autor, como es el caso del capítulo en el que don José narra los convulsos días de la sociedad española, en especial de la Universidad Española, en la primera etapa de la democracia después de la muerte de Franco. Propio de aquella época era la revolución, o al menos el intento de ella. Así, tras el aviso a gritos de amenaza de bomba, el profesor de periodismo de la icónica y testigo de muchos acontecimientos importantes de España, la Universidad Complutense de Madrid, continúa con su clase como si lo que acabase de ocurrir se debiera a un déjà vu de los días de verdadera guerra que él mismo vivió siendo un niño. Impasible ante esto y ante las continuas provocaciones de sus alumnos, el profesor cede a la precaución y desaloja el aula, saliendo el último cual buen capitán de barco, como él mismo relata en este capítulo. Y después de lo serio, el lector puede relajarse con un relato más anecdótico, propio también de aquellos años mozos de la mili. El autor describe de manera nítida la brava y valerosa personalidad militar frente a la dejadez y la comodidad que producen la no necesidad y quizá el confort propiciado desde la cuna. En este caso, don José lo plasma en una relación padre-hijo, militar y objetor flojo en todos los sentidos, respectivamente. En esta narración, el lector se asombrará gratamente de la valentía de un joven soldado al que otros compañeros le extraen un nudo infeccioso con la simple ayuda de algo rudimentario pero útil, unas tijeras clavadas sin anestesia, hecho que deja ver, por tanto, la fortaleza y estoica resistencia de aquel joven cadete. Para mayor intriga y emoción del lector de Crisol de Vivencias, don José reserva para uno de los últimos capítulos autobiográficos otro episodio real que vivió junto a su familia, cuando circulaba por la carretera panamericana de El Salvador, donde se salvó, podría decirse que milagrosamente, de un asalto en plena carretera. Esta historia, breve pero intensa, parece empaparse del propio paisaje tropical, salvaje y exuberante, convirtiéndose en palabras llenas de explosión